Ya estamos de vuelta, 9:34 de la mañana y ya vamos finalizando con este programa, pero queda una gran entrevista que estábamos esperando. Ya estamos en comunicación con Juan Rattenbach, abogado y secretario ejecutivo del Museo Malvinas. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Ariadna y Matías de Radio Trinchera. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte, acá arrancando otro día malvinero. Me alegro. Bueno, Juan, te llamábamos porque venías analizando muy ampliamente lo que se estuvo diciendo estos últimos días sobre Malvinas, algo sobre los kelpers y la ocupación en las islas, particularmente desde el sector de la Libertad Avanza. Y bueno, un poco te llamamos para analizar esto, particularmente cuál es la lectura que haces de estas expresiones que, no son nuevas, pero que pueden llegar a implementarse, digamos. Bueno, justamente venía siguiendo este tema de antes de las PASO para más o menos ver cuáles eran las propuestas que las principales fuerzas políticas querían abordar en relación a Malvinas, y la realidad es que a fines de julio ninguno de los principales candidatos se pronunció sobre Malvinas. Uh-huh. Más allá de algunas consignas clásicas, como en el caso de Grabois, de que las Malvinas son argentinas, el lago escondido también, ¿no? Sí. Para ya pasadas las PASO, ese silencio se mantuvo, pero Sergio Massa empezó a participar mucho más en la campaña y fue el primero en romper el silencio, si se quiere, en relación a Malvinas, vinculándolo con la importancia geoestratégica del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, Uh-huh. y a su vez cómo el desarrollo económico de la Isla Grande, Fueguina, se vincula con lo que sería la logística antártica, ¿sí? Nuestra proyección de soberanía hacia el continente antártico. Sí. Es decir, en 30 segundos resumió los intereses geopolíticos del Atlántico Sur, de Tierra del Fuego y su proyección hacia la Antártica. Uh-huh. En relación a Juntos por el Cambio, ya teníamos las frases desafortunadas de Patricia Bullrich de cambiar soberanía por vacunas Pfizer. Sí. El tema es que eso no quedó como un dicho aislado del 2021 o del 2020, dado que Patricia Bullrich dijo que su canciller va a ser Federico Pinedo. No sé si lo estuvieron viendo ahí en redes sociales. Uh-huh. Sí, sí. Federico Pinedo es una persona malvinera, él como individuo, ¿no? Uh-huh. Quiero destacar esto, pero en la foto donde él aparece con su hipotético equipo de política exterior, aparecía una persona ahí medio escondida, pero que es conocida, que es Carlos Foradori. Sí. Foradori es el ex vicecanciller de Macri, que fue el que firmó el famoso acuerdo Foradori-Duncan, por eso tiene su apellido. Este acuerdo de septiembre de 2016, que fue totalmente en favor de los intereses coloniales británicos en materia de economía, sobre todo, y que fue dado de baja en marzo de este año. Ese es el... Buen día, primero te saludo, Matías. Ese es el acuerdo que Foradori relata tipo en su libro autobiográfico, caracterizando cómo fue ese acuerdo en términos de la jornada. Claro, en la autografía de Duncan, del británico. Ah, de del Duncan es donde vicecanciller aparece británico, ahí. donde dice que el vicecanciller argentino, Foradori, al momento de discutir este acuerdo, estaba pasado de copas. Sí. ¿No? Que fue un escándalo en 2021 cuando salió el libro de este señor Duncan, por la descripción que hacía de el vicecanciller argentino en 2016 al momento de celebrar este acuerdo, que tiene su propio apellido, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ya decir que en el equipo de la política exterior de Patricia Bullrich va a estar esta persona de vuelta, ya nos está dando un indicio Sí. cuál va a ser la política exterior en relación a Malvinas. Totalmente. Y ahora me queda la Libertad Avanza, y con esto redondeo, que se sabía que la hipotética canciller de Milei iba a ser Diana Mondino, Uh-huh. pero ella nunca habló de Malvinas, nunca. Uh-huh. Nunca, es cero, ni siquiera un 2 de abril para homenajear a los veteranos, nada. ¿Cuándo habla de Malvinas? En un medio británico, de Telegraph, donde justamente ella plantea que se tome en cuenta en términos de soberanía la decisión de los isleños. Eso es lo que sale en la nota. Y Sí. con todo el escándalo que eso implicó en estos últimos días. Sí. Juan, ahí me parece interesante volver unos pasitos atrás cuando hablabas de Massa, de cómo todo lo que es la cuestión geopolítica estratégica del sur de nuestro país. Y recuerdo hace un mes alrededor
o un poco menos, 2 semanas, estaba la noticia de Chile de este mapa donde comía mar argentino. Tenemos también dentro de la Antártida ingleses queriendo también, hay territorio ahí más allá de la usurpación de Malvinas, y preguntarte cuál es la importancia geopolítica, estratégica, de recursos de no solo Malvinas, sino de nuestra Antártida, de todo el sur de nuestro país. Bueno, muy bien. Bueno, básicamente, si quieren, vamos de norte a sur. Mm, Actualmente todo el comercio internacional pasa por el Canal de Panamá, Ujú. que es como esta obra de ingeniería. Cuando digo obra de ingeniería, estoy hablando de una obra no hecha por la naturaleza, mm, donde se comunica el Atlántico con el Pacífico, particularmente justo en una posición donde está de alguna manera equilibrada en términos de todo el continente americano, de Canadá a la Argentina. Ujú. Ahora, si llegara a haber algún problema con esa obra de ingeniería hecho por el ser humano, la única vía de comunicación natural entre el Atlántico y el Pacífico es el Estrecho de Magallanes, el mal llamado Canal de Beagle y el mal llamado también Pasaje de Drake, que es el Mar de Oces. Es decir, básicamente al sur de Santa Cruz y norte y sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. mm. Es la única forma. Piensen lo que pasó con el Canal de Suez en Egipto, en plena pandemia, Ujú. que digamos, esa obstrucción del Canal de Suez obligó a reorientar todo el comercio internacional del mundo. Totalmente. Bueno, entonces ese ya es el primer indicio de la importancia geoestratégica del Atlántico Sur y particularmente de Tierra del Fuego como la Isla Grande, ¿no? Sí, Después el otro punto, sí, No, seguí y después te pregunto sobre volver un cachito atrás. bien. Y después en el Atlántico Sur se encuentra una de las mayores riquezas ictícolas a nivel mundial. Ujú. La zona que rodea justamente las aguas de Malvinas es la zona más rica del mar argentino. O sea, Sí. no es casualidad también la ocupación británica en relación a los recursos naturales. Claro. Y yéndonos bien al sur, al extremo sur, tenemos la Antártida, que es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Ujú. Pensemos que estamos en un contexto de la humanidad donde el agua cotiza en Wall Street. Sí, Algo que para el siglo XVIII, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, era impensado. tal cual. Sí. Sí, y ahí sobre eso, bueno, vos nombrás justo el agua y nombrabas el canal de Suez, sobre eso quería volver porque no sé si estarás al tanto, seguramente sí, sobre lo que iba a ser la licitación del canal Magdalena, este canal que nos daría acceso directo al Atlántico y que finalmente no se da, que nuevamente se cae como en el 2014 una búsqueda de que ese canal se ejecute. Y que nosotros aún tenemos como escasa soberanía en términos de nuestra salida al Atlántico porque salimos por Uruguay, un vínculo que también ellos le dan acceso a los barcos que van hacia las Malvinas. Y bueno, y quería preguntarte particularmente sobre eso, sobre la relación de estos países como Uruguay o como lo fue Chile, sobre la habilitación para que ciertos buques extranjeros tengan camino hacia nuestras islas. Bien, bueno, cuando hice el recorte en Atlántico Sur era para hacerlo más rápido, pero como bien vos decís, en realidad la soberanía o la importancia geopolítica de la Argentina va de norte a sur, Ujú. y eso incluye también a las vías navegables de la Cuenca del Plata, el río Paraná, el río Uruguay, el río de la Plata. Sí. Sí, como bien vos decís, actualmente, digamos, ¿no? Prácticamente desde los 90 para acá, hoy nuestro país de alguna manera está dividido en dos. Están las provincias litoraleñas, las famosas 7 provincias litoraleñas al norte, por un lado, cuya desembocadura está totalmente desconectada de la infraestructura portuaria al sur de la Argentina, que eso incluye el sur de Buenos Aires y todos los puertos de la Patagonia. Sí. Como bien vos decís, se desvían en dirección hacia Montevideo. Recién la licitación se presentó este año, pero así como se presentó, se cayó, digamos, Sí. ¿no? Entonces, estamos en un statu quo bastante complicado en términos de vías navegables, tomando en cuenta que el 80% de nuestras exportaciones y el 90% de nuestras importaciones pasan por ahí. Ujú. Seguimos siendo todavía un país, si se quiere, medio unitario, en el sentido de que nuestra riqueza en términos de comercio exterior está concentrado casi totalmente ahí, a Sí. diferencia de otros países. Y después en relación a Uruguay y Chile, bueno, son tensiones que requieren mucha astucia, mucha diplomacia.
donde hay que siempre apostar por lo positivo más que por lo negativo y dejar las rivalidades en la Copa América o en los mundiales. Ujú. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo soy partidario de que la militancia de la soberanía de Malvinas, o una militancia, si se quiere, de ejercer una verdadera soberanía en la Cuenca del Plata y en la Antártida, tiene que trascender la Cancillería. Ujú. Esto es algo que podemos desde los humildes civiles que no estamos en la superestructura del Estado, así haciendo turismo en algún país vecino, empezar a difundir estas cosas, porque el único país del mundo que reconoce soberanía chilena en la Antártida es Argentina, y el único país del mundo que reconoce soberanía argentina en la Antártida es Chile. Claro. Esto se firmó en la década del 40 y es irreversible. ¿Por qué se firmó ese acuerdo entre Argentina y Chile? Para dar un mensaje al mundo de que ese territorio es sudamericano y por lo tanto no británico, tomando en cuenta la proyección británica desde la ocupación de Malvinas. Bueno, este es un dato que no está muy difundido en las currículas escolares de ninguno de los dos lados de la cordillera, pero a través de estos hechos, digamos, lo que hay que reeditar es el vínculo de San Martín y O'Higgins, ¿no? Más que seguir recreando consciente o inconscientemente lo que fue el tándem Videla-Pinochet. Ujú. Con lo que todo eso implicó como herida, si se quiere, de nuestra historia reciente. Sí. Así que eso nos va a llevar tiempo. Claro. Sí, ahí sobre esto último, bueno, vos hablas sobre soberanía y sobre las injerencias que hay también de estos países. Y nosotros tenemos un camino muy lento de defensa de nuestro territorio. Digo, en el último tiempo, Tayana, como ministro de Defensa, ha hecho su trabajo. Digo, tuvimos esa comunicación desde el Brexit sobre el reconocimiento de Malvinas con el nombre argentino y algo que ya se ha charlado mucho en aquel momento, pero digo, ¿cómo ves en ese sentido si hay un retroceso? Porque si bien no es inmediato la recuperación de las Malvinas y quizás lleve muchísimo tiempo y quizás en este momento resulte utópico, pero hay un camino ya allanado en esos términos que podría verse completamente obstaculizado de octubre en adelante. Sí, desde ya. O sea, esto es una construcción que, como vimos, sí va a llevar tiempo y para que eso se llegue a buen puerto, se tienen que mantener políticas de Estado. Y cuando hablamos de políticas de Estado, hablamos de políticas de Estado, de temas muy sensibles que por definición tiene que trascender a los gobiernos, que es la política exterior, la defensa, y si me corres un poco también, las políticas vinculadas con la educación y la cultura sobre estos temas, ¿no? Después podemos discutir si hacemos más capítulos de Samba con Rosas o más capítulos de Samba con Sarmiento para poner a todos contentos, ¿no? Claro. Pero en relación a Malvinas, la Antártida y la soberanía de la Cuenca del Plata, no puede haber discusión. Ujú. Porque cuando hablamos, o cuando uno estudia Derecho Internacional y estudia los elementos de lo que es un Estado, los elementos son población, gobierno y territorio, que es como serían las partículas subatómicas de una nación, ¿no? Sí. La cuestión del territorio, que es lo que justamente venimos charlando, es fundamental. Sin territorio no hay nación. Entonces no puede haber grieta a la hora de discutir la soberanía de Malvinas o del Atlántico Sur. No puede haber grieta si vamos a inaugurar y vamos a sostener la base petrolera en la Antártida, o mejor recortamos el presupuesto y nos replegamos del continente blanco. Claro. Me parece que esas son cosas que hay que dejarlas bien en clara, y por eso es importante que durante este contexto electoral y de campaña que los principales candidatos se sinceren qué es lo que quieren hacer con Malvinas, porque creo yo que estamos próximos a entrar en un contexto donde Malvinas se puede convertir, o los errores con Malvinas, en un costo político. Totalmente. Y me parece que eso es importante. Ujú. Juan, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, muy completo y esclarecedor poder charlar sobre esto con vos, así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y bueno, seguiremos al habla acá defendiendo nuestra soberanía. Sí, Les mando un abrazo. completamente, a disposición siempre. Abrazo grande. Ahí pasaba Juan Rattenbach, que es secretario ejecutivo del Museo Malvinas, además de abogado. Le sonará también el nombre Rattenbach porque es nieto de Benjamín Rattenbach, quien creó ese informe en aquel momento donde hablaba sobre las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de Malvinas. Y bueno, ella es quien hoy lleva
parte de las responsabilidades dentro del Museo de Malvinas, pero que también tiene mucho laburo hecho alrededor de eso. Recomendamos muchísimo seguir los análisis que hace Juan en sus redes sociales y que a veces se escribe en algunas plataformas. Pero excelente nota para hablar sobre Malvinas, que es muy importante y que hay un camino allanado ya sobre nuestra soberanía en nuestras islas, que no hay que retroceder y que no hay que permitir nuevamente que estos cipayos delincuentes vuelvan a pensar que las islas no son nuestras.